La industria moderna ha convertido el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del magnate capitalista. Las masas obreras concentradas en la fábrica son sometidas a una organización. Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteo en el próximo episodio de Castando la Comunidad. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la cleva, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. En los tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividida casi por doquier en una serie de estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina a su vez una nueva jerarquía social de grados y posiciones. En la Roma antigua son los patricios, los séquites, los plebeyos, los esclavos. En la Edad Media los señores feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales de los gremios, los siervos de la cleva, y dentro de cada una de estas clases todavía nos encontramos con nuevos matices y gradaciones. La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido a los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy toda la sociedad depende y tiende a separarse cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos, en dos clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. De los siervos de la cleva de la Edad Media surgieron los villanos de las primeras ciudades, y estos villanos fueron el germen de donde brotaron los primeros elementos de la burguesía. El descubrimiento de América, la circunnavegación de África, dieron paso a nuevos horizontes e imprimieron nuevo impulso a la burguesía. El mercado de China y de las Indias orientales, la colonización de América, el intercambio con las colonias, el incremento de los medios de cambio y de las mercaderías en general, dieron al comercio, a la navegación, a la industria un empuje jamás conocido, atizando con ello el elemento ya preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial imprimió un gigantesco impulso al comercio, a la navegación de las comunicaciones por tierra. A su vez, estos progresos redundaron considerablemente en el proceso de la industria, y en la misma proporción en que se dilataban la industria, el comercio y la navegación, los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía. Crecían sus capitales, iba desplazando y esfumando a todas las clases heredadas de la Edad Media. Vemos pues que la moderna burguesía es como lo fue en su tiempo las otras clases, producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones radicales operadas en el régimen de intercambio y de producción. A cada etapa de avance recorrida por la burguesía corresponde una nueva etapa de progreso político. Clase oprimida, bajo el mando de señores feudales, la burguesía forma en la comuna una asociación autónoma y armada para la defensa de sus intereses. En unos sitios se organizan repúblicas municipales e independientes, en otros forma el tercer estado tributario de las monarquías. En la época de la manufactura es el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía feudal o absoluta, y el fundamento de las grandes monarquías en general, hasta que, por último, implantada en la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, se conquista la hegemonía política y crea el moderno Estado representativo. Hoy el poder público viene a ser pura y simplemente el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. Desgarró implacablemente los abrigados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no dejó en pie más que un vínculo de interés escueto, el del dinero, constante y sonante, que no tiene entrañas. Echó por encima del santo temor de Dios la devoción mística y piadosa del ardor caballeresco y la tímica melancolía del buen burgués. El jarro de agua helada de sus cálculos egoístas enterró la donde no entraba nada de fuera. Por ahora la red del comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos de interdependencia, todas las naciones. Y lo que acontece con la producción material acontece también con la del espíritu. Los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional van pasando a segundo plano y las literaturas locales y nacionales confluyen todas en una literatura universal.
La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva a la civilización hasta las naciones más salvajes. En la navegación del vapor, en los ferrocarriles, el telégrafo eléctrico, la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo. ¿Quién en los pasados siglos pudo sospechar siquiera que el regazo de la sociedad fecundada por el trabajo del hombre yaciesen soterradas tantas y tales energías e instrumentos de producción? Hemos visto que los medios de producción y de transporte sobre los cuales se desarrolló la burguesía brotaron del seno de la sociedad feudal. Cuando estos medios de transporte y de producción alcanzaron una determinada fase en su desarrollo, resultó que las condiciones en las que la sociedad feudal producía y comerciaba, la organización feudal de la agricultura y la manufactura, en una palabra, el régimen feudal de la propiedad, no correspondían ya al estado progresivo de las fuerzas productivas. Obstruían la producción en vez de fomentarla. Se habían convertido en otras tantas trabas para su desenvolvimiento. Era menester hacerlas saltar y saltar. Vino a ocupar su puesto la libre concurrencia, con la constitución política y social a ella adecuada, en la que se revelaba ya la hegemonía económica y política de la clase burguesa. El régimen burgués de la propiedad, la moderna sociedad burguesa que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda al brujo impotente para dominar. Las anteriores hubiera parecido absurda e inconcebible, la epidemia de la superproducción. ¡Concha tu madre, ahí viene Andy! Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan en gran parte considerable de las fuerzas productivas existentes. Esta crisis se desarrolla ahora en contra de ella, y la burguesía no solo forja las armas que han de darle la muerte, sino que además pone en pie a los hombres llamados a manejarlas. Estos hombres son los obreros, los proletarios. En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital desarrollándose, también el proletario, esa clase obrera moderna que solo puede vivir encontrando trabajo y que solo encuentra trabajo en la medida en que éste se alimenta y alimenta al incremento del capital. El obrero, obligado a venderse a trozos, es una mercancía como otra cualquiera, sujeta por tanto a todos los cambios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado. La extensión de la maquinaria y la división del trabajo quitan a este, en el régimen proletario actual, todo carácter autónomo, toda libre iniciativa y todo encanto para el obrero. El trabajador se convierte en un simple resorte de la monotonía. Más aún, cuanto más aumentan la maquinaria y la división del trabajo, tanto más aumenta también este. Bien, porque se alargue la jornada. Bien, porque se intensifique el rendimiento exigido, se acelera la marcha de las máquinas, etc. La industria moderna ha convertido el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del magnate capitalista. Las masas obreras concentradas en la fábrica son sometidas a una organización y disciplina militar. Los obreros, soldados rasos de la industria, trabajan bajo el mando de toda una jerarquía de sargentos y oficiales, el tendero, el prestamista, etc. Toda una serie de elementos modestos que venían perteneciendo a la clase media. Pequeños industriales, comerciantes y rentistas, artesanos y labriegos son absorbidos por el proletariado. Unos porque su pequeño caudal no basta para alimentar las exigencias de la gran industria y sucumben arrollados por la competencia de los capitales más fuertes, y otros porque sus aptitudes quedan sepultadas bajo los nuevos progresos de la producción. Todas las clases sociales contribuyen pues a nutrir las filas del proletariado. El proletariado recorre en una localidad con el burgués, que personalmente los explota. Sus ataques no van solo en contra del régimen burgués de producción, van también en contra de los propios instrumentos de producción. Los obreros sublevados destruyen las mercancías ajenas que les hacen la competencia, destrozan las máquinas, pegan fuego a las fábricas, pugnan por volver a la situación ya enterrada del obrero medieval. En esta primera etapa, los obreros forman una masa diseminada por todo el país y desunida por la concurrencia. Las concentraciones de masas de los obreros no son todavía fruto de su propia unión, sino fruto de la unión de la burguesía, que para alcanzar sus fines políticos propios tiene que poner en movimiento, cosa que todavía logra, a todo el proletariado.
En esta etapa los proletarios no combaten contra sus enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos, contra los vestigios de la monarquía absoluta, los grandes señores de la tierra, los burgueses no industriales, los pequeños burgueses. La marcha de la historia está toda concentrada en manos de la burguesía, y cada triunfo así alcanzado es un triunfo de la clase burguesa. Unen para la defensa de sus salarios, crean organizaciones permanentes para apetrecharse en previsión de posibles batallas, de vez en cuando estallan revueltas y sublevaciones. Y bueno, esto es lo que pasa cuando me mandan Terran vs Terran. Qué pedazo de asco de partida, gente, ahí lo tienen. Si me mandan otro Terran vs Terran de 20 minutos, sigo leyendo el manifiesto comunista. Adiós.